Buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC del día 10 de enero del 2017. En Colombia, pocas noticias después del puente festivo, dos noticias que tienen que ver con calificadoras. La primera es que Standard Poor's ha confirmado la calificación del Distrito de Bogotá en BBB- con perspectiva estable. La calificadora tiene en cuenta los planes de inversión que tiene la alcaldía actualmente y espera que se contraigan mayores deudas para poder financiar estos proyectos. La otra calificadora que se pronunció fue Moody's, la cual destaca la reforma tributaria como positiva y comenta que esta sí ayudaría a cumplir la meta fiscal del 2020. Finalmente considera, y aquí hay que hacer un punto de pronto aclarar algo, y es que esta reforma tributaria limitará los recortes de gasto por parte del gobierno. Las calificadoras y nosotros también en repetidas ocasiones, Daniel ha comentado que futuros recortes de gasto por parte del gobierno tendrán que darse para poder cumplir con lo que es la meta fiscal a 2020, aunque esos serán más limitados después de lo que fue la aprobación de la reforma tributaria. En Chile, después de que veíamos que lo que es el indicador de actividad estaba arrojando datos negativos y la inflación pues ya estaba cayendo a lo que es el rango meta, tenemos un dato positivo por lo que es la balanza comercial en el año 2016. En el 2016 las exportaciones cayeron más de lo que cayeron las exportaciones, las importaciones cayeron un 5,8% y las exportaciones un 3,7%. Esto generó que el superávit que se generó en Chile alcanzara los 4.557 millones de dólares para el 2016, superando las estimaciones que hacía el Banco Central, en las cuales se ubicaban alrededor de los 4.200 millones. Importante mencionar que para el mes de diciembre las exportaciones en Chile aumentaron un 20%, teniendo en cuenta aquí tres factores, lo que es los incrementos en el precio del cobre, también en volúmenes, el desempeño del sector agrícola y el desempeño del sector industrial. Para el mismo mes de diciembre estas importaciones cayeron 2,4%, básicamente por lo que fue el debilitamiento de la demanda interna. En Perú, un sondeo del Banco Central reveló que las expectativas de inflación para el 2016, 2017 y 2018 se mantienen dentro del rango objetivo entre el 2,8 y el 2,5% respectivamente. Además, estos también redujeron lo que es su estimación de crecimiento para el presente año del 4,2 al 4%. Varios anuncios en Estados Unidos y digamos que de manera relevante aquí comentamos los que son los datos de empleo que salieron el día viernes de la semana pasada. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 156.000 empleos en diciembre, lo cual pues digamos que está cercano a lo que esperaba el mercado, 178.000 empleos, pero aquí las ganancias por promedio por hora aumentaron solamente un 0,4% mes a mes, es decir, alrededor de unos 10 centavos de dólar. Estos datos de nóminas no agrícolas de octubre y noviembre fueron revisados al alza en 19.000 empleos más en general. El sector laboral en Estados Unidos sigue mostrando su fortaleza. La tasa de desempleo subió 4,7 a 4,7 desde 4,6 en noviembre. Esto está en línea con las expectativas que tiene el mercado. Ante esos datos de empleo, varios miembros de la FED, digamos que hicieron comentarios durante el fin de semana. Primero fue el presidente de la FED de Richmond, el cual afirmó que su perspectiva pues incluye un aumento de tasas más acelerado de lo que está esperando el mercado actualmente. Sin embargo, pues este miembro de la FED este año no tiene derecho a voto. En línea con lo que decía el presidente de la FED de Richmond, el presidente de la FED de Boston también prevé un incremento de tasa más acelerado, teniendo en cuenta que la tasa de empleo puede disminuir más allá de su senda sostenible a largo plazo, y esto podría generar que la inflación exceda el nivel objetivo de la Fed, el cual es cercano al 2%. Por otro lado, el presidente de la Fed de Chicago determinó que los datos económicos son más sólidos de lo esperado este año y considera probable que se presenten entonces 3 incrementos de tasa. El gobernador de la Fed, por su parte, determinó que ha estado pendiente de que las bajas tasas de intereses no generen
un exceso de apalancamiento en los precios de los activos de manera sostenida, lo cual se puede generar presiones inflacionarias más adelante. Y para finalizar, lo que ese presidente de la Fed de Atlanta afirmó que buena parte de la recuperación económica ya ha finalizado y que es necesario ahora que se aborden temas más de largo plazo, como la necesidad de elevar la productividad, pues la economía está cerca del pleno empleo y no se están observando de pronto el crecimiento que se desea observar en Estados Unidos por parte de este miembro de la FED. En Europa, un miembro del Consejo del Banco Central Europeo afirmó que los últimos dos datos de la economía, lo que fue el dato de crecimiento y el dato de inflación en Europa, inflación 1.1% para lo que fue el 2016, no van a modificar rápidamente lo que es la posición del Banco Central Europeo en quitar esos estímulos monetarios, pues considera que los salarios no presentan un incremento suficiente para alimentar las presiones inflacionarias durante el presente año. En línea con eso, Standard & Poor's publicó un informe determinando que probablemente la política monetaria pues seguirá siendo expansiva básicamente hasta el 2018, teniendo en cuenta que también estima que el impacto en inflación o el crecimiento de la inflación para el 2017 en Europa sea limitado. Finalmente, en Europa, el grupo de investigación Sendix en enero comentó que la confianza de los inversionistas tocó su máximo desde agosto del 2015, ubicándose en 18.2 puntos. En general, los datos son positivos para Europa y continuarán siendo de esta manera. En Colombia, el calendario económico, tenemos lo que es confianza del consumidor, en Europa lo que es producción industrial, y en Estados Unidos tenemos inventarios mayoristas, solicitudes de hipotecas, peticiones iniciales de desempleo, y la encuesta de sentimiento de la Universidad de Michigan, datos de pronto no tan relevantes durante esta semana. Agustín. Bien, buen día para todos. Bien interesante observar el volumen de operaciones esta mañana en el mercado internacional. Estamos observando volúmenes cercanos al 80% frente al mes de noviembre. Un volumen que se incrementa de una manera rápida. Al parecer los inversionistas pues llegan bien animados a reactivar operaciones dentro del mercado a nivel global. También importante destacar esta mañana algunos movimientos relevantes de corrección por segundo día consecutivo. Después de que la primera semana del año hubiéramos observado un rally bien interesante alcista, es normal este tipo de correcciones. Lo más importante para destacar esta mañana en el mercado internacional era ver cómo los sectores del sector financiero que habían venido presentando un muy buen desempeño, pues estaban jalonando un poco a la baja el indicador de las 600 acciones más grandes de Europa, y los futuros en Estados Unidos se mantienen entre pérdidas y ganancias. Les recuerdo el día de mañana, antes de su posesión el próximo 20 de enero, el señor Donald Trump se dirigirá a los diferentes ciudadanos en Estados Unidos, y pues todo el mercado se encuentra muy atento a los diferentes comentarios que va a realizar. Algo que hay que destacar en la jornada de hoy, después de haberse dado a conocer estos datos de China que ya mencionó Ricardo anteriormente, es esa buena reacción también por segundo día consecutivo que continúa presentando el oro y el hierro, dos materias primas que podrían incrementar su demanda después de que los datos de precios al productor reflejaran que muy seguramente la economía de China podría tener un mejor desempeño. Les recuerdo esa divergencia tan importante que se presenta en estos primeros datos del año de China frente al año pasado, cuando observamos una corrección de más del 10% en el precio de las acciones a nivel global. Natalia. Buen día para todos. Respecto a nuestro índice Colcap, vemos como este tuvo un ligero retroceso para la jornada del viernes con una variación negativa del 0,28%. El índice, a pesar de tener esta ligera corrección a la baja, vemos cómo cerró en los 1.374 puntos y aunque no lo observan aquí, pero ya el indicador ha indicado un cambio de tendencia al alza,
claro, por lo tanto, el próximo nivel importante, los 1.400 puntos que es propuesto por nosotros, sería el próximo nivel y la resistencia para el índice. La acción con el mejor desempeño en la jornada del viernes fue la Bolsa de Valores con una variación positiva del 0,93%, ya sobrepasando el nivel de los 20 pesos, que es uno de los soportes importantes para la acción. Y la acción con el peor desempeño fue Grupo Aval, con una variación negativa del 2,03%. Agustín. Y en el mercado mundial de divisas, como ustedes pueden observar, prácticamente estamos viendo en América una corrección negativa en el desempeño de las divisas. En Europa y Asia estamos viendo un desempeño favorable en las monedas, sobre todo en las monedas emergentes, animadas por esa recuperación, no solo en los precios de las materias primas, de los metales, sino también una recuperación en los precios del crudo después de que el día anterior hubiéramos visto una caída cercana al 3%. Las noticias más importantes en divisas el día de hoy tienen que ver con unos comentarios que realizó la primera ministra de Inglaterra durante el fin de semana, donde manifestó que prácticamente iba a mirar muy con lupa los nuevos acuerdos con la Unión Europea en todo lo que tiene que ver con esas transacciones comerciales, y que prácticamente no veía un impacto importante en la salida de la zona euro. Por esa razón, pues nuevamente vuelve a generar nerviosismo en los mercados. La libra esterlina estaba tocando mínimos anuales nuevamente esta mañana. Y la segunda divisa que está generando algo de nerviosismo en los diferentes inversionistas pues es la lira turca, que estaba perdiendo cerca de 2% esta mañana. Los inversionistas se encuentran muy atentos a las decisiones que podría tomar el Banco Central de Turquía el próximo 20 de enero, cuando posiblemente incremente su tasa de interés en 50 puntos básicos o más. Como lo mencioné entonces, las monedas emergentes pues estaban reaccionando de manera favorable ante ese movimiento y ante esa recuperación en los precios del crudo. El tipo de cambio en Colombia pues se encuentra en una zona bien interesante. Ustedes pueden ver aquí en nuestro indicador cómo debería ir a buscar esta zona de control aquí sobre los 2.940, zona ideal para tomar algo de posiciones cortas. Interesante pues monitorear esta zona de resistencia en 2.960, 2.970 pesos. También les recuerdo que varios operadores estaban mencionando la zona de 2.900 como una zona de soporte bien importante para el primer trimestre. Esta mañana el gerente general del Banco de la República, el nuevo gerente, Juan José Echavarría, fue entrevistado en Suiza y frente al tipo de cambio manifestó 2 puntos importantes. El primero, que las opciones de volatilidad o la medida de opciones de volatilidad son medidas que toma el Banco de la República solamente en el caso o para controlar la volatilidad en el tipo de cambio. No manifestó si era la alza o la baja, simplemente recordó que esas opciones se tomaban como una medida de reducción de volatilidad. Y el segundo aspecto que manifestó, y vale la pena resaltar, es que no pretendía o no pensaría por lo menos que el Banco Central o el Banco de la República debiera intervenir mucho en el mercado. Eso está muy en línea con varios comentarios que ha realizado nuestro economista Daniel Escobar en el pasado, en lo que tiene que ver con los pocos resultados que tiene el Banco de la República o los diferentes bancos centrales cuando intervienen en el mercado cambiario. En lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, como lo manifesté anteriormente, el día de ayer observamos una caída fuerte de cerca de un 3% en el precio del crudo a nivel global. La verdad es que no se conocían datos previos reales de producción frente a los nuevos acuerdos de la OPEP, pero ya esta mañana Irak manifestó que efectivamente había recortado su producción en cerca de 160.000 barriles diarios y que esperaba ampliar esa reducción en
hasta 210.000 barriles. También Rusia dio a conocer que redujo su producción en los primeros días de este año cerca de 50.000 barriles diarios. Estos dos datos pues estaban dándole algo de soporte al precio del crudo. Se planea para este viernes una reunión preliminar entre varios países miembros de la OPEP para obviamente monitorear cómo van estos primeros días de producción, pero lo más importante es el día 21 y 22 de enero cuando se llevará a cabo en Viena la primera reunión de monitoreo de esos acuerdos que se habían establecido en el mes de noviembre. Y aquí muy seguramente entonces empezaremos a ver si esos acuerdos sí se están llevando a cabo o no. Por ahora, el precio del crudo debería respetar esta zona de soporte entre los 50 y 51 dólares el barril, una zona que esperamos en el corto plazo no sea vulnerada, y por lo tanto deberíamos observar esa misma dinámica favorable en las acciones que tienen que ver con este sector. Lo que tiene que ver con el mercado de renta fija, como lo hemos visto ya durante 2 semanas, estas dos primeras semanas hemos observado una dinámica muy favorable en el precio de los bonos. Les recuerdo que los bonos del Tesoro de 10 años alcanzaron a tocar en el mes de diciembre una tasa del 2.65%. Para esa época enviamos una recomendación de fuerte sobre estos bonos. Interesante aquí destacar no solamente esto, sino que en los a los últimos días del mes de diciembre se realizó una encuesta a los principales operadores de mercado y ellos estimaban una tasa de bonos del Tesoro cercana a los 2.41, como ya lo estamos viendo en el mercado el día de hoy. Los bonos del Tesoro se encuentran por debajo de esta tasa, algo bien importante porque los operadores podrían empezar a cambiar su dinámica. También importante destacar lo que mencionó Ricardo anteriormente, porque los miembros de la Reserva Federal desde el año anterior no se expresaban, y los primeros anuncios que están empezando a manifestar obviamente le ayudan a los diferentes inversionistas a tratar de ver cuáles serán los siguientes movimientos de la Reserva Federal para este año. En lo que tiene que ver con los bonos colombianos, en la deuda pública colombiana continúa esa valorización generalizada en la curva. Les recuerdo que durante 2 jornadas consecutivas la semana anterior vimos valorizaciones de toda la curva cercana a 9 puntos básicos. El día viernes observamos una valorización de la curva de 15 puntos básicos, una valorización que ya pensamos y continuamos con esa visión donde pensamos que los títulos de tesorería del 2024 pues no tendrían un gran valor por debajo del 7%. Y sobre este particular, importante destacar también 2 puntos que manifestó el nuevo gerente del Banco de la República sobre las intervenciones o sobre los movimientos que ha venido efectuando el Banco Central sobre las tasas de interés. El primero tiene que ver con la inflación. Les recuerdo que el último dato de inflación fue superior al esperado por los inversionistas, y sobre este particular el gerente del Banco de la República manifestó que no necesariamente en las próximas reuniones tendrían o deberían existir un recorte de tasas de interés, porque habría que monitorear un poco más en detalle el comportamiento de la inflación hacia el rango meta. Y el segundo punto tiene que ver con que esa reducción de tasas de interés debe estar muy alineada con el comportamiento de la inflación hacia el rango objetivo, que se ubica entre el 2 y el 4%, y como ustedes saben actualmente la inflación está por encima de ese 5%. Entonces esta señal indica de una manera clara que tal vez el Banco de la República podría haber
haber acelerado esa decisión de reducir las tasas de interés, más cuando los datos finales de inflación del año 2016 no se habían dado a conocer. Podría entonces existir una pausa en las próximas decisiones. Esta es una primera visión, obviamente teniendo en cuenta estos comentarios que realizó el nuevo gerente del Banco de la República, pero también se alinearían entonces con esos movimientos de inflación al alza que estamos viendo no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por asistir al Comité Diario GSC.